La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo públicos los audios que registró la aeronave en la que murió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, esto con el fin de brindar certeza sobre la transparencia en la investigación. Torre Puebla, buen día, del Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, saliendo del Triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Estas son las últimas conversaciones entre la cabina de pilotaje del helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y 3 personas más. Quedaron grabadas el 24 de diciembre, alrededor de las 2 de la tarde con 34 minutos y 35 segundos. La última comunicación que se tuvo con la aeronave fue a las 2 de la tarde con 35 minutos y 40 segundos. Oscar Noviembre, ¿me copió? Perdónanos, que reencendimos el radio. No te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Oscar Noviembre con 3027 QNH, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el Bravo Oscar Noviembre. Con la publicidad de los audios, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró que en este caso no existe opacidad. Queda absolutamente transparente todo en todo momento. O sea, no tenemos ninguna restricción para presentar nada. El subsecretario de Transportes, Carlos Morán, dio a conocer que el helicóptero no despegó de un helipuerto, sino que salió de un jardín de una casa de un empresario poblano, y que en su actividad previa la aeronave no reportó ninguna falla. Del aeropuerto hacia el lugar y el viaje que iba a realizar. ¿Y no se tuvo reportada ninguna falla de la aeronave? No tenemos reporte de alguna falla previa o alguna, no. La investigación se encuentra en la etapa de análisis detallado en laboratorio, y la elaboración del dictamen final podría llevar hasta 2 años. Eric Pinto, 21 Noticias.